familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos desde dónde nos están viendo. Por ejemplo, en España ya son buenas tardes, creo yo, o ya casi buenas tardes, no sé. Buenos días aquí en Venezuela, los que estamos en Venezuela, y buenas noches a los que nos ven desde el lugar donde ya sea buenas noches. Así que bueno, teníamos muchísimos sin vernos. Aquí estamos otra vez en el podcast, en el camino. Eh, Espero que estén todos bien, muchachas. Carla, Alejandra, ¿cómo están? Ay, Dios Pues mío, yo silencio sepulcral. Después de tanto aquí, tiempo no sabemos qué decir. no, no, aquí acuérdate que siempre nos quedamos pendientes de ver quién va a hablar primero. Somos muy educados. Yo estoy bien, bendecida por el Señor, abrazada por María y llena del Espíritu Santo, como se puede estar. Yo Carla, ¿cómo estás? feliz, feliz de poder reencontrarnos. Tenemos de verdad bastante tiempo que no grabábamos, que no hacemos nuestros episodios del podcast y pues realmente para mí es una gran alegría poder encontrarnos nuevamente por esta pantallita. Bueno, y para mí también es una inmensa alegría encontrarme nuevamente con ustedes. Estos días han sido para nosotros tres como de recibir tobazos. Le estaba diciendo yo a Carla ayer que estos días que he estado aquí en Mérida, porque no estoy en Caracas, eh, he recibido como muchísimos tobazos del Señor, ¿verdad? Y creo que así nos ha pasado a los tres. Estábamos un poco dormidos con respecto a nuestro apostolado aquí en Un Minuto con Dios, pero bueno, el Señor nos ha llamado nuevamente en una circunstancia, bueno, un poquito quizá eh, negativa, un poco triste, pero al fin y al cabo el Señor ha utilizado esta circunstancia de Venezuela como instrumento para llamarnos nuevamente. Así que bueno, aquí estamos una vez más en el podcast En el Camino y hoy traemos un tema, pues como todos los temas anteriores, un tema interesantísimo que creo que nos va a ayudar muchísimo, no solo a los jóvenes, sino a todos los cristianos, a todos los católicos, porque todo el mundo pasa por cosas como esta. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy es el cristiano y la crisis. Y bueno, como siempre, pues no nos gustaría empezar sin antes hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pues esté con nosotros el día de hoy, que lo que vayamos a conversar nosotros tres aquí en este podcast, pues pueda también ayudar a muchos a, a tener un momento de esperanza, de fe, de ánimo, de levantar esos ánimos si están caídos. Alejandra, ¿querías decir algo? ¿Qué me gustaría hacer la oración hoy? Hoy no voy a pelearme con ustedes a ver quién la hace ni decirle, hazla tú, hazla tú. Hoy creo que me siento como que inspirada, el Espíritu Santo está ahí. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que nos dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos para alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. amén. Bueno, perfecto, muy bien. Ahora sí, estamos calienticos ya por la oración, excelente. Entramos en materia. Y bueno, como les dije hace un momentico, vamos a hablar hoy del cristiano y la crisis.
caramba, la crisis, una situación, un momento de nuestras vidas por el que pasamos absolutamente todos y no solo una vez en nuestras vidas, constantemente experimentamos en nuestra vida momentos de crisis, de sufrimiento, de dolor, ¿ok? Y bueno, ya sea que estés lidiando, que estemos transitando con problemas, si soy adolescente, si soy un joven en la escuela, en la universidad, en el liceo, en la casa, con los amigos o en el mundo en general, las crisis pueden hacernos sentir eh, perdidos, nos pueden hacer sentir solos, pero hay que estar tranquilos, porque en realidad no estamos solos, ¿ok? Siempre tenemos a un amigo, yo diría a unos amigos, eh, y hoy vamos a ver cómo nuestra fe, que es la que nos dice dónde están esos amigos y quiénes son esos amigos, que nos pueden ayudar a sobrevivir o a pasar por estos momentos difíciles y a salir más fuertes después de una crisis. Como me dijo o como nos dijo una vez una amiga a quien tengo muchísimo que no veo, que crisis también significa crecer. Y esto jamás lo voy a olvidar. Así que bueno, vamos a empezar, diría yo, con una primera parte de este episodio de hoy, y es para entender mejor o ponernos en contexto, ¿verdad? ¿Qué será eso de crisis, muchachas? Otra vez silencio sepulcral, ¿ves? Ajá, las dejé fuera de base. Es que mis preguntas son, Bueno, yo digamos que cuando escucho la palabra crisis, como bien lo decías ahorita, no dejo de pensar en momentos de crecimiento. Lo que pasa es que muchísimas veces cuando nos enfrentamos a la crisis no lo vemos desde ese punto de vista, ¿cierto, no? Porque básicamente una crisis es un tiempo de cambio, de dejar algo para pasar, pues, por decirlo de alguna manera, a otra cosa, ¿no? Yo aquí desde mi experiencia, ojo, no estoy citando absolutamente a nadie, ¿no? No se vaya a creer que esto es un concepto, no, ese es el concepto que tiene Carla de lo que significa la crisis y comparto mucho lo que decía Jesús al principio, pues la crisis es lo más constante que vamos a tener a lo largo de la vida, ¿ok? Lo cual no quiere decir de que debemos siempre de acostumbrarnos o resignarnos a las crisis, sino tener una buena actitud, y justamente eso es lo que hablaremos más adelante, ante la crisis, porque con lo cual sí no estoy muy de acuerdo es que en los momentos de crisis no hacer nada, ¿no? Y dejarla allí como que ella se soluciona sola, ¿no? Entonces eso tampoco es la mejor manera de hacerlo, pero sí creo que la crisis nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Es algo en lo cual vamos aprendiendo cómo enfrentarlas, porque, bueno, digamos, nuestro camino de fe nos irá dando algunas herramientas que nos ayudará a enfrentarla o a sobrellevarla de la mejor manera. Sí, hay que tener en cuenta que las crisis son estados temporales. O sea, nosotros no siempre tenemos la misma crisis todo el tiempo. A veces cambian, por así decirlo. Y si a medida que vamos creciendo nos van diciendo, no, espérate que llegues a los 50 que vas a tener la crisis de los 50, la crisis de los 30, la crisis de los 20, y así vamos. Entonces, nuestra vida se basa de crisis, que está muy mal dicho, porque son situaciones que no siempre son problemas. A veces son cosas que nos ayudan a, a ser mejores y no siempre son problemas. O sea, son situaciones temporales. bueno, fíjense que yo quise irme un poquito más allá, ¿no? E investigar más o menos la etimología o el origen de la palabra crisis, y lo que pude conseguir se los voy a leer textualmente, ¿no? Dice,
Cierto es que su origen etimológico lo encontramos en la palabra griega crisis y esta a su vez del verbo krinein, que significa separar, decidir. A partir de ahí podríamos interpretar su significado etimológico como analizar una situación en particular para reflexionar sobre esta y poder así emitir un juicio de valor. Les confieso que me sorprende muchísimo porque no tenía ni idea qué significa crisis, significa separar. Entonces, se me vino a la mente de una vez lo que nosotros llamamos, la palabra que nosotros utilizamos mucho en la iglesia, que es discernir, que es lo mismo, discernir es como separar también una cosa de la otra, entonces los podemos entender hoy como sinónimos, ¿no? Crisis y discernimiento es como, sería como una misma cosa, ¿no? Y qué chévere que es esto. Entonces, a mí ahora esto me va a ayudar muchísimo a ver las crisis como algo un poquito más positivo, no tanto como algo negativo, sino como algo más positivo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de esto? ¿Qué opinan al respecto? ¿Les Bueno, sorprende también? sí, me sorprende porque aunque en lo que había compartido inicialmente, pues decía ese proceso de cambio, pues fíjate que es separar, ¿no? Es dejar una cosa o apartar algunas cosas, ¿no? Y quedarte en decidir por una o unas, no sabemos, ¿no? Pero fíjate, qué sorprendente. Sí, si nos ponemos a ver, a- indagando un poco en lo que acabas de decir del discernimiento y eso, la mayoría de las crisis que uno tiene son por situaciones que nos hacen tener en cuenta varios aspectos de la vida o de la situación que estamos pasando y tenemos que elegir algo, un camino, dejar de hablarle a alguien, no sé, escoger dónde vas a vivir porque se acabó algo ¿sabes? Son situaciones que tenemos que elegir y cabe perfectamente en eso que tú acabas de decir del discernimiento. Sí, y creo que es importante saber, ¿no? Que generalmente, y ahora lo entendemos más con esta definición, que generalmente las crisis llegan cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas, ¿ok? Una decisión, valga la redundancia, decisiva para nuestras vidas, que va a definirnos un poco más como personas, como seres humanos, nos va a definir en nuestras creencias, nuestra forma de ser, nuestra cultura, hasta podría eso decirlo yo, ¿no? Entonces es importante. Yo invitaría a aquellos que nos ven, que van a ver esta transmisión, a que nos puedan también comentar qué entienden ustedes por lo que es una crisis. ¿Cómo ven ustedes la crisis? Tomando en cuenta ya estas definiciones que hemos dado de, de lo que es la crisis o el origen de la palabra crisis, bueno, ¿qué entienden ustedes también por esta crisis? Eh, no sé si quieren decir algo más al respecto de esta pregunta, de qué es una crisis. No, creo que lo único que quería hacer mención es que fíjate que cuando yo hablaba al principio, justamente decía que la crisis no está para que no hagas nada. Entonces, fíjate cómo la definición misma nos ha dado esa misma respuesta, ¿no? O sea, creo que como seres humanos, no hacer nada frente a la crisis, pues no, realmente podemos tener la crisis, pero al final esa crisis no va a terminar para nada. Más bien se va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque al final la crisis lo que quiere es que tú tomes una decisión, que definas algo. Y si no lo haces, pues va a ser como la bola de nieve, ¿sabes? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuando venga a ver, la bola de nieve va a ser tan grande que va a ser más complejo de lo que pudo haber sido en un primer momento. Excelente, excelente. Y bueno, como vamos entonces ahora a ir a una segunda, por así decirlo, parte, ¿no? Dije, y hemos venido diciendo desde el principio que todo ser humano
pasa por momentos de crisis. Pero aquí también hay que establecer una diferencia. No todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera frente a las crisis. ¿Ok? No todos los hombres y las mujeres eh, vemos o afrontamos los momentos de crisis de la misma forma. Y por eso el título del tema de hoy es El cristiano y la crisis. Porque lo que queremos hablar entonces ahora es cómo debería enfrentar el cristiano un momento de crisis, una etapa de crisis. Entonces ahora vamos a traer a llevar la crisis al ámbito de la fe, ¿ok? Que digamos que cómo se entiende la fe en estos momentos de crisis, en este contexto, en estas situaciones de quizá de inestabilidad, en el que estamos tambaleándonos quizá por X o Y situación, ¿ok? Entonces, bueno, hablemos de, para ustedes, para nosotros, el equipo de Un Minuto con Dios, para usted que nos está viendo, que va a ver este episodio, bueno, ¿cómo cree usted que el cristiano debe afrontar un momento de crisis? Y yo añadiría una pregunta más también. Es, eh, ¿qué consejos pudiéramos dar al cristiano, verdad? De qué cosas exactas puede hacer como cristiano para afrontar mejor un momento de crisis. Bueno, yo antes de quizás pasar a las preguntas que estás planteando, me gustaría, no sé si hacer la contra pregunta, porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y era lo que conversábamos cuando nos poníamos de acuerdo para el tema, es que muchas veces la crisis en general, muchas personas la ven como un momento de desesperanza, ¿no? Como un momento de resignación, o como no, sencillamente no hay nada que hacer, ya todo estaba perdido, ¿no? Y ojo, esto lo observo mucho en personas creyentes como no creyentes, ¿no? Y eso realmente a mí me interpela muchísimo porque creo que una de las cosas que particularmente me llama la atención es recordar pues cómo Jesús abrazó la cruz, ¿no? Recuerdo que en una oportunidad, justamente en Cuaresma, un sacerdote hacía el retiro de Cuaresma y justamente se concentraban nada más en la cruz, ¿no? A veces no nos gusta la cruz, o sea, nos gusta hablar solamente, ver lo bonito, pero la realidad es que también existe la cruz y Jesús nos dice, carga con tu cruz y sígueme. Entonces, a veces esas letricas, por decirlo así, yo le digo así, esas letricas pequeñas y que no son tan pequeñas porque no es que Jesús cuando te llama te dice, oh, tu vida va a cambiar, ¿no? Pero a veces lo olvidamos no lo aceptamos, ¿no? Creemos que solamente la iglesia, nuestra fe, va a ser todo muy bonito, ¿no? Va a ser todo espectacular, no vas a tener problemas y nada que ver. Por el contrario, creo que si no pasamos por esos momentos difíciles, pues realmente nuestra fe no llega a madurar, no llega a crecer, ¿no? Y recuerdo que en esa oportunidad el sacerdote nos decía que no debemos olvidar que tenemos que abrazar esa cruz, así como lo hizo Jesús. No sabemos si lo merecemos, si no lo merecemos, si queremos o si no queremos, pero realmente abrazarla, ¿no? Porque seguramente detrás de esa cruz hay algo que nos va a ayudar a crecer. Y si estamos hablando de la crisis, pues hay algo que nos va a quedar de esa situación. Y pudiera agregar algo a lo que acaba de decir Carla, es que muchas veces cuando entramos en una crisis creemos que estamos solos. Entonces, cuando tenemos esas creencias de que, bueno, estoy sola, tengo que afrontar yo este problema por X razón,
hay que tener un poquito de esperanza de que no estamos solos. Nosotros tenemos a Dios que nos está acompañando en el proceso. Si nosotros nos ponemos nuestros problemas en una bandeja de plata, tampoco es que Dios nos va a resolver la situación, sino que si no, lo discernimos con Él, como venimos hablando desde el principio, el discernimiento. Tenemos que estar acompañados de Él, no dejarnos, no guiarnos solos, sino que con la oración, ir a misa, 5 minutos en el Santísimo, todas esas cosas nos ayudan a afrontar las crisis y a hacernos más conscientes de la cruz que cargamos. Sí, creo que por eso decía desde el principio, ¿no? Eh, es que yo no diría que en algunas crisis, Alejandra, sino en todas las crisis, en todos los momentos de crisis, uno siempre experimenta como soledad. Que más que soledad, podríamos quizá decir que como estamos así tan valientes, ¿verdad? Quisiéramos quizá que las respuestas a nuestras preguntas en los momentos de crisis lleguen todas así, de una vez, ¿ok? Y como no nos llegan así, porque la vida no es así, entonces ahí es cuando creo yo empezamos a experimentar esos momentos de soledad. Pero como yo lo dije al principio, ¿no? No estamos solos en realidad. Eh, y no es solo Dios el que está con nosotros allí para ayudarnos a afrontar la crisis, sino que como iglesia nosotros también creemos que hay una familia que es la comunidad de santos, ¿ok? Tenemos a tantos santos de la iglesia que nos sirven como ejemplo, que también pasaron por momentos de crisis y que aprendieron a afrontarlas de la mano de Dios, abrazando la cruz, como dijo Carla. Entonces, bueno, saber que con ellos también, con el ejemplo de los santos, también podemos contar los cristianos cuando estamos pasando por un momento de crisis, ¿no? Ver la fe que tuvieron, ver la fortaleza además que tuvieron y cómo, y aquí diría yo una primera característica y un primer consejo a aquel que está pasando por un momento de crisis, ver que la manera como se refugiaron en la oración, porque muchas veces quizá creo yo, quizá alguna vez me pasó, no lo recuerdo en este momento, las muchachas no sé si alguna vez les ha pasado esto, que a veces en los momentos de crisis, en vez de aferrarnos y abrazar la cruz y orar más, en realidad como que nos olvidamos. Creemos que en la oración no está la solución, no está la respuesta. Y en realidad, cuando viene la crisis es cuando más debemos doblar la rodilla, cuando más debemos acercarnos y aferrarnos a Dios, ¿no? Y pienso yo en este momento, entonces, en un momento de un acontecimiento bíblico, ¿no? En el Evangelio. Ustedes recuerdan cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas ante los apóstoles, ¿no? Y de repente Pedro le dice a Jesús, Señor, mándame ir hasta allá, hasta donde estás tú, mándame a que yo también camine sobre las aguas. Pedro se fue caminando cuando se da cuenta de lo tormentosa, de lo fea que está el mar en ese momento y empieza a desviar la mirada de Jesús y a mirar todos los problemas que tiene o que se le pueden presentar para llegar hasta ahí, hasta donde está Jesús. Entonces cuando empieza a decir, Señor, ayúdame que me hundo, ¿no? Y lo único que tenía que hacer era fijar la mirada allí en Jesús, quedarse concentrado en Jesús y la razón también por la que Jesús le pregunta después, bueno, pero ¿por qué dudaste? ¿Ah? ¿Por qué miraste para otro lado? Entonces, bueno, creo que de eso se trata, ¿no? También quería agregar a eso, ¿no? Algo también con lo que he pensado mucho en estos días, y es el tiempo, ¿no? El problema de las crisis es que queremos que terminen así, que empezaron hoy y ya mañana por la mañana yo voy a tener la solución, la mente clara y la solución, ¿no? Ya voy a tenerlo claro.
y realmente no lo es, ¿no? Y yo hacía este examen o este análisis, ¿no? Justamente porque hace poquito yo también pasé por una situación así, ¿no? Pero en un otro ámbito, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pasaba era que yo me desesperaba por el tiempo, ¿no? Yo quería que terminara rápido, que pudiese tomar una decisión de manera rápida, volando, y que culminara todo lo que me estaba pasando. Y realmente cuando uno quiere que todo termine rápido, en realidad lo que hace es lo contrario, porque te desesperas a tal punto que a veces lo que tenías claro en el principio, pues ese desespero hace que lo pierdas y ahora no lo tienes ni siquiera claro, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta, no sé, como un segundo aspecto, puedes decir, es la paciencia, ¿no? Mm. Este, creo que hay muchos santos que han hablado sobre la paciencia, ¿no? Y creo que va muy de la mano con la oración, ¿no? Debe durar lo que debe durar, ¿no? Tampoco me va a quedar inmóvil ante la situación, pero no puedo pretender que pueda terminar de la noche a la mañana, ¿no? Y esto quizás para todas las crisis o cualquier situación que se presenten. La solución no va a estar de la noche a la mañana, porque el estar en una crisis quiere decir que había algo que se venía desgastando y pasar de ese desgaste a otra cosa, ¿ok? Pues realmente me va a tomar tiempo a mí o a la situación o al entorno o es algo que no voy a poder solventar rápidamente y a veces lo que nos acontece es que nuestro mundo de hoy es rápido, es Mm. rapidez, es todo para allá. Entonces así vivimos y no nos damos cuenta en esa rapidez o en esa volatilidad, ¿no? Eh, un sociólogo diría sociedad líquida, ¿no? Bauman. Y creo que justamente es eso. A veces vivimos esa misma dinámica y no nos detenemos a analizarla en profundidad, ¿no? Entonces creo que una característica valiosa o importante en los momentos de crisis es la paciencia, ¿ok? Creo que hay una oración que le dice, la paciencia todo lo alcanza. Es que ahorita estoy media dormida, pero creo que hay alguien, no recuerdo ahorita, que lo dice. Y justamente por eso pensaba en esa característica, en la paciencia, entendiendo que las crisis no van a durar un día, 2 días, quizás duren meses o lo que deban durar. Sí, la oración es la de nada te turbe, nada te espante. Esa, Ujú, esa misma, ajá. Justamente la escuchamos el día de la vigilia, ¿recuerdan? exactamente. Bueno, y ahora que tú hablas de esa situación que tú misma viviste, ¿no? Y que estamos hablando de fe y que les mencioné yo también que tenemos muchísimos ejemplos en la iglesia y también en la Sagrada Escritura de momentos de crisis, pues hablemos vamos a buscar, nosotros vamos a hacer como, como unos investigadores aquí, periodistas, vamos a buscar qué ejemplos encontramos nosotros en la Biblia, qué personajes que pasaron así que recordemos por un momento de crisis. Yo las invito a que cada uno de nosotros de, ubique un personaje bíblico que haya pasado por un momento de crisis y si podemos encontrar también cómo hizo ese personaje bíblico para salir o para afrontar su momento de crisis, bueno, sería perfecto. Eh, ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, solo espero tener la respuesta pronto porque Sí, yo sé que hay muchísimos que podemos encontrar. ¿Quieren que empiece yo? Vale. sí, Ok, la dinámica empieza. eso, perfecto. Muy bien, yo empezaría con Moisés en el Antiguo Testamento, ¿no? Moisés, bueno, todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde llegó cuando estuvo en su etapa de la adultez, ¿no? Conocemos la historia, que
el faraón egipcio, cuando Moisés era solo un recién nacido, un niño, mm, mandó asesinar a todos los niños varones, específicamente a los varones, porque tenía miedo de que cuando fuesen adultos se rebelasen contra Egipto, ¿no? Contra el faraón. Y la mamá astuta de Moisés, ¿qué hizo? Pues lo puso en una canasta y digamos así, aunque suena feo, lo echó al río, ¿ok? Y por cosas de Dios fue la esposa del faraón la que encuentra la canastilla donde está Moisés y decide, en vez de asesinarlo, en vez de botarlo, decide criarlo también, ¿ok? Entonces Moisés crece, pues, como un egipcio más, aunque no era en realidad egipcio. Y fíjense que cuando llega a la adultez, pues se da cuenta de todo el dolor por el que pasa su pueblo hebreo, la esclavitud por la que son llevados, cómo son maltratados, y esto lo indigna y es donde recibe el llamado de Dios, ¿no? Entonces, creo que allí, cuando Moisés recibe el llamado de Dios, es cuando le viene su momento más fuerte de crisis. Seguramente cuando chamito también pasó por momentos de crisis que no nos relata la Biblia, pero este es como su momento más fuerte de crisis o uno de los primeros momentos de crisis que nos relata la Escritura, ¿no? Entonces Dios le da una misión y él se queda así como que caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago caso a esta voz de Dios que estoy escuchando o simplemente me alejo? Y algo que me gustaría mencionar es que algo que nos pasa a todos, creo yo, en el momento de crisis, que empiezan los peros. ¿Se me escucha? Sí. Ok, perdón, es que en mi pantalla vi algo ahí como raro. Entonces, ajá, empiezan los peros. Moisés, cuando escucha la voz de Dios, empieza como, pero Señor, es que yo soy mudo, yo no sé hablar, Señor, ¿cómo hago? Y empezamos nosotros también en nuestra vida a cuestionarnos. Pero el mismo Dios tiene la respuesta y dice, no te preocupes por lo que vas a decir, porque yo voy a poner palabras en tu boca. Y entonces ahí está, ¿no? Yo diría que está más que evidente que ¿qué fue la herramienta que utilizó Moisés para salir de este momento de crisis? Bueno, aferrarse a Dios, confiar en Él, en ese llamado que recibió y pues acercarse constantemente en la oración. Yo no sé si ustedes han visto la película Éxodo. Es una película buenísima que nos relata precisamente eh, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y allí presentan a Dios como un niño. Es un niño el que le habla, después de que Dios le habla a través de la zarza a Moisés, él ve a Dios como un niño. Entonces, pero constantemente lo busca, constantemente se acerca a él cuando en sus momentos de que Dios le pide ir a hablar con el faraón, a darle algún mensaje, siempre antes él se acerca a Dios y como que trata de aclarar todas las dudas que tiene en la mente y preguntarle, bueno, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hablar, acercarme al faraón? ¿Cómo lo hago, Señor? Entonces, bueno, ese es mi personaje, Moisés. Alejandra, ¿tienes el tuyo? Sí, pero yo no te puedo dar una explicación como te la acaba de dar Jesús, porque aunque conozco de personajes bíblicos y me puedo saber su historia, no me la sé tan profunda. En mi caso, escogí a Abraham, porque por lo que me acuerdo y estaba buscando aquí leyendo entre la Biblia y el Internet, eh, él y su esposa no podían tener hijos. Entonces, esa fue una de las crisis que ellos tuvieron como pareja, la falta
de un hijo. Entonces, Abraham siempre confió en Dios y Dios al final le dio un hijo. Que Dios después dijo, bueno, llévate a tu hijo a la montaña y sacrifícalo. La de él, y él siempre confió, o sea, él nunca dudó, él nunca dijo, bueno, no, ¿y por qué yo me voy a llevar al hijo? ¿Dónde está? ¿A quién voy a sacrificar? No, él siempre tuvo la confianza en Dios, que es creo que es lo más importante en momentos de crisis, y, y la fe que mueve todo, mueve montañas, como dicen. Tal cual. Tal cual. Abraham es ese ejemplo de fe. Creo que es la mejor manera de, digamos, de asociarlo, y realmente el tener una descendencia fue una gran preocupación para él y su esposa, sobre todo porque ya estaban en una edad pues adulta, ¿no? Entonces, también son momentos de crisis, pues. Mi personaje, debo decirlo que no sé si cumple con todo, pero este personaje a mí me gusta muchísimo, siempre me gusta leer su historia y he visto su película ya no sé cuántas veces, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de José, el hijo de Jacob, si no me equivoco, el que es vendido, ¿no? Este, me gusta muchísimo porque José, pues, tenía sus hermanos, ¿no? Y pues sus hermanos le tenían mucha envidia, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera, era como el hijo preferido de su papá, ¿no? Y pues sus hermanos, a manera de maldad, una manera de deshacerse de él, pues lo venden a los egipcios, si no me equivoco, para que sea un esclavo, ¿no? Entonces, pues José allí, siendo esclavo, pues le pasa un millón de cosas, hasta, bueno, hasta el tema de que la esposa de uno no sé si era el faraón o de alguno de allí, pues se enamora de él, como él no quiere, pues no quiere tener nada porque era una señora que estaba casada, pues ella inventa que efectivamente él se había propasado con ella y pues José va preso, ¿no? Entonces, obviamente después el país en el cual él está, el faraón empieza a tener unos sueños un tanto extraños, y en esa oportunidad José logra interpretar esos sueños que estaban perturbando, pues creo que era al faraón. Para adelantar un poquito pues la historia, José llega, además de interpretarle el sueño, al faraón pues llega a ser, como por decirlo, su mano derecha, llega a trabajar directamente con él, y en los momentos de una gran crisis, ¿okay?, que se estaba viviendo, José pues decide, vienen sus hermanos a este país a pedir ayuda, y José olvida, o por decir de alguna manera, perdona lo que sus hermanos les había hecho, y pues los ayuda como hubiese hecho con cualquier otra persona. Y quizás José es un ejemplo, ¿no?, de poder ver cómo a veces no soy consciente o no tomo yo unas decisiones en específico, sino que me veo enfrentado a una situación y yo decido cómo voy a enfrentar pues esa situación, ¿no? Entonces creo que José en ese sentido pues habla mucho de lo que es el perdón, pero cómo actuar ante escenarios de la vida, ¿verdad?, en los cuales no lo decidimos, sino que sencillamente nos toca, ¿no? Entonces creo que José es un personaje para tenerlo súper claro. Me parece magnífico ese ejemplo y cómo los tres que dimos están relacionados, ¿no? Claro, los dimos desordenados porque en tal caso debió haber empezado Alejandra con Abraham, luego seguir tú, Carla, con José y terminar yo con Moisés, ¿no? Porque fue ese el orden en el que se dieron los acontecimientos. Pero fíjate que todo está relacionado precisamente con el pueblo de Israel, ¿no? Así que excelente, qué chévere.
Sí, también hay que recordar que como estos personajes hay muchísimos más en la Biblia, porque por ejemplo está María, que ella le llegó un extraño así tipo sueño, en un ángel, a decirle, oye, vas a engendrar un hijo. Eso fácilmente puede ser un momento de crisis para cualquiera. Y ella tuvo fe. O sea, este creo que es uno de los más grandes ejemplos que tenemos en la vida. También está David enfrentando a Goliat. Y así como los que acabamos de mencionar, estos dos que también estoy mencionando, hay un montón de gente, de personas en la Biblia que a pesar de que han tenido crisis, nunca han dejado o nunca se han quedado solos porque tuvieron su fe clara, que es lo más importante. Sí, exacto. Y así como ellos tres que acabamos de mencionar, no, hombre, la Biblia está pero repleta, repleta de personajes. Yo creo que a uno no le alcanza la vida para conocer a todos los personajes eh, importantes o destacados en la Biblia que pasaron también por momentos de crisis, ¿no? Y aquí nosotros mencionamos tres apenas del Antiguo Testamento. Ninguno de los tres habló de alguno del Nuevo Testamento, que también tenemos infinidad, empezando por los 12 apóstoles, que de cada uno podemos hacer podemos hablar de sus momentos de crisis, ¿no? Antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Entonces, bueno, nada, buenísimo, ¿no? Todos estos ejemplos que acabamos de dar. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Hay que acotar algo que nos puede servir a nosotros en momentos de crisis, que es siempre estar acompañados de oración, de la Biblia, que aunque es un mundo súper complicado de entenderla, leerla, porque uno a veces quiere leer la Biblia y es como que, wow, la Biblia ayuda mucho, buscar apoyo, ya sea en un amigo, en un sacerdote, en una religiosa, en, no sé, en cualquier persona que uno de verdad siente esa confianza, hay que hablar, porque lo más importante cuando uno está en crisis es que se guarda las cosas, cree que está solo, entonces buscar y soltar lo que uno tiene para no quedarse, para no agobiarse ni hundirse en un barco, un hueco que uno cree que no tiene salida, pero al final del día tienes la salida al lado y no te habías dado cuenta porque estás encasillado en algo. Sí, y yo hablaría también aquí ahora de la esperanza. Hemos hablado de la fe, ¿verdad? Que es esencial, es como la base nuestra para afrontar los momentos de crisis. Pero otra característica, creo yo, de los momentos de crisis es que hay un punto en la crisis en que sentimos que no vamos a encontrar, digamos, la salida, una solución. Y podemos llegar incluso a perder la esperanza. Pero como dice el refrán, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Entonces hablemos ahora de la esperanza. Vamos en estos tres ejemplos de Abraham, de José y de Moisés. Eh, ¿Cómo quizá entendieron ellos que no todo iba a morir allí, sino que iba a haber un después de la crisis? ¿Ok? ¿Cómo esperaron que las promesas de Dios se cumplieran en sus vidas y alrededor de sus vidas también? ¿Ok? Aquí escribíamos algo en la preparación de este tema de hoy, ¿no? De este episodio de hoy, que la esperanza es esa chispa que nos dice que aunque ahora todo esté complicado, las cosas pueden mejorar. No se trata de pensar que todo será perfecto, sino de confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso en medio de la tormenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la esperanza en medio de la crisis? Es una pregunta que me surge a mí en este momento. Sus Otra vez. caras cuando la pregunta. Ya, pero la pregunta es hacia los personajes, ¿cierto? Sí, en nuestra vida en general también. Ok, bueno, quiero empezar yo en esta oportunidad. Yo creo que en el caso, pues, de José, ¿no? Me imagino yo ese ejemplo de imaginarme
todo. Y yo creo que en el caso de José, él pensaría que ya lo había perdido todo, ¿no? Porque que te vendan a una caravana de egipcios como un esclavo, tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Ya no tengo de otra, o sea, ya estoy vendido como un esclavo, ¿cierto? Ya pues mi libertad, a mis seres queridos, a mi familia, pues ya no los tengo, ¿no? Entonces yo creería que José en ningún momento dejó de creer en Dios. Creo que se mantuvo firme, ¿ok? A pesar de no saber si en alguna otra oportunidad, primero dejaría de ser esclavo y segundo, saber si volvería a ver a su familia, a sus hermanos, a su papá, que pese a lo que sus hermanos le hayan podido hacer, pues eran su familia, ¿no? Entonces yo creo que, imagino yo, eso no está escrito en ningún lado, que José pues habrá tenido esa fe y esa confianza en el Señor de decir, bueno, es la voluntad, que se haga la voluntad de Dios y pues no la mía, ¿no? Es como quizás imagino yo un poco que José lo pudo haber sentido a partir de mi propio ejercicio, ¿no? Y creo que hago esta interpretación porque a manera personal también lo veo muchas veces así. Cada vez que yo siempre tengo como que una oración, cuando estoy pasando por un momento donde no tengo claro el panorama, donde no sé qué decisión tomar, y yo siempre repito esta oración de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si ha de ser, será. Y si no, pues ya tú sabes lo que conviene, ¿no? Entonces yo creo que la esperanza, pues, no es resignarme a, bueno, que sea cualquier cosa, ¿no? Es realmente la esperanza de saber que el Señor no improvisa y tiene un plan. Lo que pasa es que a veces uno está a veces medio como los memes, él te dice una cosa y tú medio entiendes la cosa y no te das cuenta que, por ejemplo, no le has quitado la papa a lo que él está diciendo. No sé si han visto ese ejemplo. Una tortica, él dice cómo la vas a voltear y cuando la voy a voltear yo o la persona, no sale y pues resulta que no le has quitado el papel, ¿no? Y por eso no sale. Entonces yo creo que a veces somos nosotros así. El Señor nos dice que hay un plan, pero nosotros olvidamos una parte en el proceso y decimos, no puede ser. Y el Señor viene y dice, mi hija, pero es que tienes que quitar esto. Lo veo así. Alejandra se quedó muda. Un poquito. Nada más. Es que, a ver, Carla lo explicó muy bien. Que ya no tengo más nada que decir, muchas gracias. La semana que viene. No, a ver, la esperanza sí es lo último que se pierde, pero nosotros como personas nunca esperamos lo mejor. O sea, siempre esperamos, muchas veces esperamos que suceda lo malo. Lo peor. Y sí, lo peor. Y eso sucede porque somos personas de poca fe, en realidad. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por comentarios, por vivencias de otras personas, por, por situaciones externas a las que estamos pasando nosotros creemos que nos va a ir igual que la otra persona, pero nosotros tenemos que ser personales, hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto, no siempre dejarnos guiar por los demás, porque al final Dios tiene un plan para cada uno. Quizás Carla, Jesús y yo en este momento estemos pasando por una situación que para nuestros ojos es la misma situación, pero de la manera en la que Dios le tiene la solución a Jesús, a Carla y a mí no es la misma. O sea, quizás a mí me tiene un camino más de baches que el camino de Jesús y el de Carla.
porque yo tengo que aprender cosas diferentes a las que ellos han aprendido. Entonces, no es, no es compararnos, no es menospreciar las situaciones de los demás, sino como que todo guiarlo y ver que Dios tiene el camino correcto para nosotros. Claramente, si uno cree y dice, no, este camino no me gusta y empieza a hacer cualquier otra loquera, ahí Dios tiene que enderezar el camino y cuesta, pero de eso va la esperanza. Si uno tiene la oración, buena compañía, eh, amigos, y la fe está ahí, la esperanza siempre va a estar, porque todo va de la mano. Dios, la fe y la esperanza. Bueno, y tú has dicho algo que me da a mí la puerta para hablar de otra cosa importante también en los momentos de la crisis. Miren, ya hemos hablado de la fe y de la esperanza, ¿no? Dos de las virtudes teologales. Nos queda una, que es la caridad, el amor. Entonces, Alejandra, tú hablas de que en los momentos de crisis es importante también los amigos, tener a los amigos, ¿ok? Y yo diría que cuando hablamos de amigos, no precisamente de esos amigos muy cercanos, muy íntimos, sino también de amigos a los que quizás no vemos todo el tiempo o con los que no hablamos todo el tiempo, pero que sabemos que están ahí presentes. Entonces, hablemos ahora de la caridad, ¿no? Y pensemos, habrán tenido quizá estos tres personajes que mencionamos, Abraham, José y Moisés, habrán tenido en sus momentos de crisis personas que los ayudaron también a tener más claras sus ideas, a ver el panorama muchísimo más amplio de lo que ellos lo podían ver en ese momento. Yo creo que sí. Por ejemplo, con el personaje que yo mencioné, Moisés, hay varios también que se mencionan allí con él. Y uno de ellos, por ejemplo, es Aarón, que estuvo también acompañándolo muchísimo, ¿no? Después de Aarón, bueno, Moisés formó allí a Josué, que fue el que continuó el camino en el desierto y fue el que al final llegó a la tierra prometida, porque Moisés no lo pudo hacer. Este, pero entonces hablemos ahora de cuán importantes son los demás en nuestros momentos de crisis y especialmente nuestros amigos. Yo creo que ciertamente los amigos pues tienen un papel importante, ¿no? Eh, Porque a veces en la misma situación uno no tiene claro nada, ¿no? Y a veces como uno está metido en la misma situación, no ve más allá, ¿no? Y yo creo que siempre los amigos vienen a darte un consejo, muchas veces impulsados por el Espíritu Santo, o siempre, diría yo. Eh, y por eso son tan valiosos y tan importantes, ¿no? Por eso es que yo siempre soy muy incisiva cuando le digo a la gente que cuando uno tiene un problema uno debe hablarlo, ¿no? Pedir una opinión, porque a veces nos encerramos de tal manera que no escuchamos a nadie. Y lamentablemente nos estamos cerrando la gracia, ¿no? Y nos encerramos y no hay manera y poder humano que me entienda o que me pueda escuchar o que pueda por lo menos acoger o oír algo, ¿no? Y creo que es por eso, ¿no? Entonces creo que los amigos vienen a decirte algunas cosas, ¿no? Que necesitas escuchar. Porque vuelvo y repito, uno estando dentro no ve todas las opciones, ¿no? Uno ve una sola cuando las ve, ¿no? A veces no ves ninguna. O la ves muy drástica, ¿no? Entonces creo que los amigos te ayudan a ver, mira, todas estas ramificaciones. Hay todo esto que puedes hacer, solo elige, ¿no? Entonces creo que ese es el valor tan valioso que tienen los amigos, los que están allí con nosotros. Yo voy a dejar un poco al lado el personaje a Abraham, que a pesar de que lo voy a dejar al lado, sabemos todos que tuvo mucha compañía porque tuvo a su esposa.
que no se dejaron solo el uno al otro. Pero yo quiero agregar un poco a lo que dijo Carla, que Dios a veces usa intermediarios y esos intermediarios son nuestros amigos. Porque nuestros amigos a veces nos dicen cosas que ni ellos saben de dónde salió eso que necesitábamos nosotros oír y simplemente es Dios hablando a través de un amigo, un conocido, alguien que te cruzaste en el autobús, en la acera, cualquier persona que está en nuestra vida por alguna situación es porque Dios nos las mandó para que aprendamos algo o para decirnos algo o una señal, como a veces nosotros pedimos, ay Dios mío, si esto es para mí, mándame una señal. Y nosotros nos hacemos los ciegos. Que, pero yo no vi esa señal. Algo así. Pero los amigos son muy, muy, muy importantes porque Dios nos habla a través de ellos. Bueno, hay un cuento, ¿no? Hay un cuento, sí, de un señor que de repente va en su barco y hay una tormenta fuerte, entonces el barco como que empieza a hundirse, ¿no? Entonces este señor, mientras está hundiéndose, le dice, Señor, ayúdame, ayúdame, sálvame para no ahogarme. Entonces de repente pasa un helicóptero que le ofrece ayuda a este señor, pero entonces el señor dice, no, 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 yo estoy esperando que Dios venga a ayudarme. Y bueno, rechaza la ayuda del helicóptero, ¿no? Y al ratico pasa otro barco más grande y también le ofrece ayuda. Y este vuelve y le dice, no, no, no se preocupen, que yo estoy esperando que Dios me va a ayudar. Y sigue pidiendo, Dios, ayúdame. Entonces de repente pasa otro también en un avión y le ofrece ayuda también. Y este dice, no, 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 tranquilo que Dios me va a ayudar. Y al final el Señor termina ahogándose. ¿Okay? Y cuando llega al cielo, este señor viene y le pregunta a Dios, bueno, Señor, pero ¿por qué no me ayudaste? Y ahí está, ¿no? Dios le dice, bueno, chico, te mandé un helicóptero, te mandé un barco, te mandé otro con un avión. ¿Qué más esperas, no? Entonces, bueno, ahí está como Dios nos habla o utiliza a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, incluso a gente que no conocemos, para también ayudarnos a salir de la crisis. Y yo quisiera hablar aquí de un ejemplo que vivimos los tres en estos días, ¿no? Como nosotros teníamos, ¿qué? 2 meses, más de 2 meses eh, Más. Desde abril. inactivos desde abril, imagínate, Eso fue inactivos inicialmente en un pasó. minuto con Dios, tantas cosas, quizás nuestras ocupaciones, el trabajo, los estudios, qué sé yo, nos consumieron de tal manera que estábamos totalmente inactivos en un minuto con Dios y como de repente así, de la noche a la mañana, de sopetón, nos llega ese mensaje de Airam por Instagram. Bueno, tampoco de sopetón porque ya Alejandra nos echó el chisme de que ella también jugó un papel aquí importante en esto. Dios nos puso intermediarios y en este caso Exactamente. Entonces, como con Airam, con Manual para enamorarse, pues digamos que Dios nos envió a ese barco que nos dijo, mira, epa, epa, vente, levántate otra vez, despiértate que estás dormido. Y es lo que nos ha motivado pues nuevamente hoy a grabar nuevamente este episodio y a empezar de nuevo otra vez con mucha más fe, con mucho más amor y entrega pues transmitir, ¿no? La palabra de Dios, a seguir con este apostolado. Así sí, que y bueno, la también hay algo importancia de los amigos. que vivimos entre los tres, es que somos misioneros. Y los misioneros muchas veces tienen crisis enormes. Y así como nosotros como misioneros tenemos crisis, nosotros llevamos amor a los que lo necesitan. Entonces nosotros somos intermediarios muchas veces, aunque nosotros no nos damos cuenta de. Yo quería agregar a todo lo que han dicho, que lo comparto y lo hemos hablado mucho en nuestro grupo, es que el Señor es así, ¿no? Cuando uno a veces no espera nada, Él viene y te lo da todo, o te da una parte
para que tú vayas a seguir, a buscar más, ¿no? Entonces yo creo que eso es la manera como muchas veces he vivido cosas que yo puedo decir no me lo esperaba, ¿no? Y creo que así también nos ha pasado aquí con este portal de evangelización que es Un Minuto con Dios, ¿no? Creo que las mismas dinámicas que todos manejamos, los tres, con tiempos totalmente distintos, hasta diferencias horarias, ¿no? Y que de repente el Señor nos haya tocado, nos haya dicho, epa, nos haya dicho alto, creo que a todos nos tomó así por sorpresa, pero también no es solamente tomarnos por sorpresa, sino es decir, ciertamente el Señor nos ha llamado, ¿no? Nos ha tocado la puerta y aunque estábamos un poquito apagaditos, pues Él lo hace todo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que justamente es eso lo que ha pasado y nunca damos por perdido nada, ¿no? Creo que justamente pudiésemos decir que Un Minuto con Dios está viviendo su propia crisis, ¿no? Y de la manera en que el Señor le dijo, ajá, ¿y qué pasó pues? Y es la manera como el Señor obra. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿no? Este, para, para los que están en Venezuela o para los venezolanos que están también fuera de Venezuela, que saben que estamos estos días transitando por una situación un poquito crítica, un poquito complicada, ¿no? Y podemos estar en momentos de crisis. Yo creo que la mayoría de los venezolanos en este momento nos sentimos así, como en un momento de desestabilización, de tormenta, de sufrimiento, de crisis, ¿no? Entonces, bueno, es aprender que, o más que aprender, asimilar que es necesario que pasemos por estos momentos, ¿no? Porque estos momentos nos enseñan también para futuro, nos ayudan, como dije al principio, crisis, crecer, nos ayuda a crecer en el futuro, a ser mejores, a tomar mejores decisiones, ¿ok? Así que bueno, yo quisiera que cerremos este momento dándole un mensaje a todos aquellos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos, abuelos, que están en este momento, que se sienten en este momento pasando por una crisis. ¿Qué le diríamos? Yo, en mi caso, les diría lo que quizá podemos resumir de todo lo que hemos hablado, ¿no? Es primero tener una fe fuerte en Dios, que sé que es difícil en los momentos de crisis, pero, pero sí se puede tener la fe. Tengamos la esperanza de que, como dice la canción de Baute, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Ok? Entonces, no hay mal que dure 100 años. Va a haber un momento después de la crisis y allí es cuando tendremos la claridad de decir, oye, yo creí que era muy fuerte la crisis y en realidad era una crisis pequeñita. Y recuerden que no estamos solos. Tenemos a muchos amigos, entre ellos tenemos a el mejor amigo de todos, que es Dios. Tenemos a nuestros amigos los santos y tenemos a nuestros seres queridos que están allí con nosotros. Aprovechemos de que hablar, conversar lo que nos duele, lo que nos pesa, lo que nos preocupa, eso también nos ayuda a salir un poquito mejor de la crisis. Yo diría, ¿verdad? Que son tiempos de mucha desesperanza, ¿no? He leído muchos mensajes de personas que dicen que Dios nos ha abandonado o nos dejó, ¿no? Y realmente no. Este no es el momento para creer que Dios nos ha abandonado. No podemos olvidar, y creo que un ejemplo claro de ello es el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cuántas veces pasando por el desierto decía que el Señor no estaba con ellos o que Él no les ayudaba, ¿no? Y eso me hace pensar en la cita bíblica que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿no? No estamos solos.
el Señor, el Señor está con nosotros, ¿no? Él no puede actuar como una varita mágica, ¿no? No es la manera, ¿no? No es que no lo pueda hacer, por supuesto que lo puedo hacer, no es la manera correcta, ¿no? El Señor está con nosotros, nos acompaña, ¿no? Y creo que no son tiempos de desesperanza, sino todo lo contrario. Son tiempos para arraigarnos, estar firmes y entender que hay una esperanza y que el Señor tiene un plan y ese plan de salvación es para todos. Entonces creo que eso es lo que yo particularmente diría. Pues y de mi parte, que soy de esos muchos venezolanos que se encuentran fuera y les causa mucha angustia saber lo que está pasando en el país. He leído mucho estos días que dicen que no, ya no está pasando nada. Ojo, hay que tener mucha paciencia porque en las redes todo se puede transgiversar. No sé si lo dije muy bien esa palabra, porque mi dislexia a veces no me ayuda. Bueno, no voy a indagar mucho en lo que está sucediendo en el país, que tampoco es tema para eso, sino que estás viviéndose una situación muy difícil con la gente que sube cosas en las redes. Entonces, es como que no esperar que sucedan las cosas de ya para allá, sino que con calma, teniendo fe, teniendo esperanza, con mucha oración, que yo siento que tenemos esa herramienta muy grande que es la oración y nosotros no la hemos aprovechado al máximo. También hay que tener en cuenta que Venezuela es de los pocos países que está consagrado al Santísimo Sacramento. Entonces, hay que confiar en Dios, porque si Dios nos está haciendo pasar por estas situaciones, porque algo bueno viene en camino, y no entrar en crisis. El tema del día de hoy, crisis, no dejarnos, exacto, no desesperarnos de que queremos ya, sino que poco a poco, que las cosas vienen y por lo que se ve viene por un buen camino. Amén, amén. Bueno, familia, entonces, excelente. De nuevo, qué genial habernos encontrado una vez más. Ya estaremos por allí seguramente planificando un próximo encuentro de este tipo. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. Saben que este episodio, a diferencia de los demás, va a estar colgado solamente en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Seguramente en el resto de nuestras plataformas vamos a estar compartiendo el enlace de esta transmisión de YouTube, ¿ok? Pero sepan que, bueno, si no tiene todavía nuestro canal de YouTube, nos pueden conseguir en el resto de las plataformas. Estamos en Instagram, en TikTok, estamos en Facebook, en todas estas tres como @un_minuto_dios. Tenemos también nuestra comunidad de WhatsApp y tenemos también nuestra comunidad en Telegram, que es una doble comunidad porque tenemos el canal de Telegram y el grupo de Telegram, este segundo en el que ahí hemos subido un montón de recursos, imágenes para compartir en nuestras redes sociales. Allí van a encontrar también los demás episodios de Un Minuto con Dios. También van a encontrar allí enlaces a los cursos o masterclasses, chats que hemos realizado como parte de nuestro apostolado digital. Así que no se olviden de seguirnos, de estar pendientes de nuestras redes y mucho ánimo, y no se olviden que Dios es siempre bueno. Muchísimas gracias, muchachas. Alejandra en España, Carla en Caracas, por aquí en Mérida, separados físicamente pero unidos espiritualmente por el Señor. Y bueno, nos encontramos pronto. Un abracito para todos, un beso para todos y que Dios les bendiga. Chaito. Un minuto con Dios, Dios es el